Tome su lugar. Acá tenemos en pantalla el tema, el versículo con el que vamos a abordar nuestra predicación en esta preciosa mañana. Le voy a pedir que vaya por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, aleluya. Primera de Timoteo 3, 16, amén. Le decía yo antes de la participación de la cena, de la Santa Cena, que vamos a estar hablando acerca de lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el tema de esta mañana que el Señor ha puesto ya de muchos días, y ha sido el desarrollo, el estudio minuciosamente de la palabra, porque déjeme decirle que antes de yo predicarle un tema, pues primero es procesado. Primero el Señor nos da la revelación. Tenemos que preparar, estudiar, preguntarle al Señor muchas cosas para que el Señor nos revele el misterio de la piedad. Ese es el tema de esta mañana. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Si usted lee allí en su Biblia, 1 Timoteo 3:16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este versículo prácticamente nos relata toda la vida de Jesús desde su nacimiento hasta que Él subió, hasta que Él resucitó. En unas cuantas palabras, es como que tomó unos segundos hacer eso. ¿Cuánto nos tomó leer este versículo? Unos pocos segundos, ¿verdad? Y nos dice muchas cosas, pero aquí hay un misterio. ¿Qué significa, pues, el misterio de la piedad? Porque dice indiscutiblemente, analicemos esta palabra, grande es el misterio de la piedad. Cuando decimos la palabra misterio, significa o se refiere a un secreto, ¿sí? Cuando le dice a alguien, ¿verdad?, andas muy misterioso, ¿verdad?, andas como muy sospechoso, como sí, es un misterio. Refiere a algo que se hizo o se puede hacer, pero no conocemos cómo se hizo, no sabemos cómo se hizo. Por ejemplo, cuando una persona, una ama de casa, prepara una rica comida y usted llega a comer y esa comida le sabe muy rica, usted le dice: ¿qué le pusiste? Y cada persona, cada ama de casa tiene sus propios secretos, ¿verdad?, sus recetas. Es un misterio, ¿sí? Y ya le dice ahí: oye, pásame la receta, quiero saber cómo lo hiciste, cuáles son los porcentajes de cada condimento que le pusiste a la comida para que te quedara muy
muy buena. Amén. Déjenme poner mi teléfono aquí tantito que no se apague, porque tengo aquí mis notas que les estoy compartiendo. La segunda palabra que vemos ahí es piedad. Estamos analizando, esto es revelación, ¿sí? Entonces quedamos que grande es el misterio. Hay un misterio muy grande, un secreto muy grande, pero que cuando nosotros leemos la Biblia no nos ponemos a analizar palabra por palabra. Entonces quedamos que un misterio es un secreto. Dios tiene un secreto, pero no es que lo tenga escondido, sino que Dios lo tiene disponible para ti, para mí, pero Él se lo quiere revelar. ¿A quiénes? Aquellos que están interesados. Amén. Hermana Sadia, ¿a usted le gusta cómo cocina su mamá? ¿Sí? Pero si usted no aprende de ella y usted no le pregunta a ella cómo hace, qué le pone, usted nunca va a poder va a cocinar como su mamá. Entonces, ella tiene sus secretos. Es lo mismo pasa con la palabra de Dios. El Señor tiene misterios que necesitan ser revelados, que necesitamos conocer. Pero aquí nos habla de un misterio en particular que se llama piedad. Ok, vamos a ver el sinónimo, hermano, de la palabra piedad. Y la palabra piedad proviene de piadoso. ¿Sí? Entendemos, ¿verdad? Que la palabra piedad proviene de ser piadosos. Tener piedad de alguien, compadecerte de alguien. ¿Sí? Tener compasión, tener misericordia, perdonar. Fíjense, todas esas cosas están encerradas en lo que es la palabra piedad. Porque si nosotros no sabemos perdonar y guardamos rencores en nuestro corazón, entonces no se nos ha revelado todavía el amor de Dios. Quizás lo entendemos de una manera conveniente, cuando nos conviene nada más, ¿sí? Me conviene que Dios me perdone a mí, pero yo no puedo perdonar. Sí queremos ser perdonados, pero nos cuesta trabajo perdonar. Pero cuando tú entiendes el misterio de la piedad, esa compasión, esa misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo y que fue demostrada en la cruz para perdonar nuestros pecados, de la misma manera tenemos que proceder nosotros con el prójimo. Amén. No podemos vivir nuestra vida diciendo que amamos a Dios, pero nos cuesta trabajo entender la palabra piedad. Dios, hermano, nos enseña con ejemplo real, literal. No es solamente una palabra que está escrita y que la podemos leer, pero decimos, pero ¿dónde está la acción? Pues la acción estuvo en la cruz, en los padecimientos, en los golpes, en la persecución, en la corona de espinas, en cada golpe que recibió el Señor, cuando cargó la cruz. Él no cargó la cruz por gusto. Él no fue a morir a la cruz por gusto. Él no se dejó que le metieran los clavos en sus manos por puro gusto. ¿Usted se dejaría que le metieran clavos en sus manos solo por gusto? No, ¿verdad? Nadie haría un sacrificio de tal magnitud solo por puro gusto, para ver qué se siente. Jesús hizo un sacrificio enorme, pagó el precio del dolor por compasión a usted y a mí, por piedad, porque nosotros, hermano, estábamos, dice, muertos, perdidos completamente. No había una manera de poder salvar al mundo de la condenación del infierno. Él tuvo que hacer todo eso. Aleluya.
El misterio es que Dios, siendo Dios, dejó de ser Dios. Oiga, Dios, siendo Dios, dejó de ser Dios y se hizo carne. Es lo que dice ahí en el versículo, ¿verdad? Estamos analizando. Grande, dice, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en hombre, en un ser humano. No vino como Dios, Él vino como hombre. ¿Sí? Algunas personas o algunos hermanos en la fe dicen que Jesús vino como Dios. Pero si Él hubiese venido como Dios, entonces le hubiera hecho trampa al diablo, ¿no? Y el diablo hubiera tenido una justificación y le hubiera dicho, así como Dios me puedes vencer. Pero como hombre, no. Como hombre yo tengo el control, yo te puedo vencer a ti. Dios toma el reto y le dice a Satanás, ¿está bien? Yo me voy a despojar de todo mi poder que yo tengo y nos vamos a enfrentar tú y yo, como decimos en México, a puño limpio, a mano limpia, sin trampa, ¿sí? Y vamos a ver. Y hermano, Jesús tuvo que enfrentar ese reto contra Satanás para vencerlo en la cruz, pero como hombre. ¿Recuerdan ustedes que se le había sido dada la ley a Moisés, los mandamientos, pero ningún hombre había podido cumplir esa ley? Era una ley que el hombre en su corazón, en su pensamiento, consideraba que era imposible de cumplir. Y nadie la cumplió. Ni mismo Moisés, que la escribió, la pudo cumplir. Y de ahí para adelante ni los descendientes de Moisés para acá, Isaac, Jacob, bueno, ellos eran antes, pero de Moisés para acá, después de que el Señor sacó al pueblo de Egipto, todos los que salieron de Egipto y vivieron 40 años en el desierto, ninguno pudo cumplir la ley. Y todos morían, y todos morían, y todos morían por causa del pecado. Aleluya. El Señor Jesús es 100% hombre. No trae poder de Dios. Él no viene con ningún poder sobrenatural. Él solamente trae la protección y la cobertura del Padre que lo envió. Y Él es 100% divino, puro, porque no fue engendrado por un hombre. Recuerdan ustedes que la palabra nos dice que Él es engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso es 100% humano y 100% divino. Humano porque participó de carne y sangre. Divino porque fue engendrado por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Aleluya. El pecado, digamos que es algo así como una enfermedad que no tiene cura. Cuando vino la pandemia, todos estábamos preocupados, porque estuvieron trabajando los laboratorios en todos los países del mundo para sacar rapidito las vacunas, porque nos sorprendió una bacteria que mató a un virus, que mató a millones de personas en todo el mundo. Pero para el COVID
se encontró rapidito una medicina, una vacuna o varias vacunas a través de la ciencia. Pero para erradicar el pecado, que es una enfermedad, si la podemos decir de esta manera, que mata a millones y millones y millones de personas en todo el mundo, en todo nuestro planeta, la ciencia no ha tenido la capacidad de poder sacar un medicamento, una pastilla, un jarabe, un algo para que el diablo no pueda seguir matando a los seres humanos. Porque la palabra dice que la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. La solución, hermano, el misterio de la piedad es la sangre de Cristo. Ese es el misterio de la piedad, pero ningún hombre ni la ciencia habría podido hacer semejante cosa para poder salvar a la humanidad. Entonces, no existe un medicamento para que usted pueda ir con un especialista y usted le pueda decir: doctor, vengo a verlo porque yo padezco de mentira. Estoy adicto a cualquier tipo de pecado, cualquier debilidad que cualquiera de nosotros pueda padecer en su vida, porque todos somos pecadores. Y déjeme decirle por qué. Porque se comete muchas veces el error, hermano, de que porque ya somos cristianos y porque tenemos 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo, a veces ya nos sentimos mejor que otros. Pero el apóstol Pablo habla de sí mismo en una de sus epístolas y dice: miserable de mí, siendo un apóstol del Espíritu. No puedo imaginar que yo, siendo un pobre pecador, me pueda poner tan siquiera al nivel de Pablo o sobrepasarlo. Pablo ha sido un hombre, fue un hombre después de su conversión, después de que el Señor lo llamó, prácticamente lo perfeccionó, lo transformó, como fue transformada la vida de los 12 apóstoles. Pero ninguno de ellos se jacta o se exalta de ser mejor que todos los demás. Dejó el Señor entrever las debilidades de cada uno de ellos. ¿Cuántos conocen las debilidades de Pedro? Pedro lo vemos que era violento, que era mentiroso, porque le mintió al Señor, negó al Señor. Pero Pedro había visto la gloria de Dios. Pedro había caminado en el agua. Dios le había dado el privilegio de ser glorificado por unos segundos en su cuerpo, porque la única forma que un hombre podría caminar sobre las aguas era transformándolo en un ser espiritual. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? El Señor puso de su Espíritu en Pedro y le dijo: ven, camina, tú puedes caminar, ten fe. Y Pedro creyó al Señor y empezó a caminar sobre las aguas, y Pedro ni se las creía. Hermano, yo algunas veces he ido a la playa, he ido al río y le he dicho: Señor, déjame caminar. Y en cuanto pongo el pie, ¡pum!, se me hunde.
Y yo digo, ¿qué pasó entonces? Pero el misterio, la revelación, hermano, es que hasta cuando nosotros seamos transformados, sacados de esta naturaleza humana en la que nosotros vivimos, entonces la palabra, vamos a ver la palabra cumplida que dice, aunque caminares por el medio del fuego, no te quemarás. Ahí vemos, hermano, a Daniel y sus dos amigos que fueron lanzados, hermano, al horno de fuego, y ahí estaba el Señor con ellos. Y Nabucodonosor se quedó sorprendido, hermano, porque dice, echamos 3, pero yo miro a 4. Y ahí estaban danzando los hermanos, ahí Daniel con sus amigos, alabaré, alabaré, y el Señor con ellos. Se nos hace difícil, hermano, entender y comprender que cuando la palabra dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por las muchas aguas tampoco te ahogarás. Pero eso no va a ser, hermano, eso no va a ser en esta vida. Eso no va a ser, hermano, en esta naturaleza que tú y yo tenemos. Esos son, hermano, algunos de los misterios que necesitamos comprender, pero para poder llegar, hermano, nosotros a la transformación, a la glorificación del cuerpo, necesitamos ser imitadores de Jesús. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a vencer la muerte? Su obediencia, su pureza, su fidelidad, su compasión, estar dispuesto, hermano, a darlo todo a cambio de nada. ¿Qué te pidió? ¿Qué nos pidió? ¿Qué le pidió a los hombres para poder ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros? No. Él sentía un amor muy grande. Muy grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios determinó crear el mundo, el universo, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, a Dios le hacía falta algo. Es como que el hermano Héctor construyera un palacio, un castillo con 20 recámaras y con los baños más lujosos, con piscina, con todos los lujos que usted se pueda imaginar, pero no tiene una familia. Así es la grandeza de Dios. Dios hizo todo, hermano, todo lo que usted se pueda imaginar, fuera hasta lo que usted alcanza a ver con sus ojos. Usted puede contemplar, hermano, en esas noches claras, cuando no hay nubes, cuando todo está limpio, usted puede contemplar la magnificencia del universo, las estrellas. Todo eso lo creó Dios para él. Pero Dios no tenía una familia. Y entonces dijo Dios en su corazón: haré una familia que se parezca a mí, que sean como yo. Yo voy a ser el papá. Y entonces entra en acción el plan de hacer una familia que somos nosotros. Fuimos hechos, dice, a la imagen y a la semejanza de Él. Formó a Adán, formó a Eva y los puso en el jardín del Edén. Vino el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Como ya Satanás estaba enojado con Dios porque ya lo habían expulsado por su rebelión que él había tenido contra Dios,
viene en venganza a arruinar a aquellos seres, aquellos hombres y mujeres que Dios había hecho a la imagen y semejanza de Él. Imagínense, voy a continuar con el hermano Héctor, que me cae bien el hermano. Amén. Forma un hogar, ya tiene a su esposa, ya formaron sus hijos, ya están creciendo, son felices, pero viene una desgracia, viene Satanás a hacer exactamente, hermano, lo que hizo con Job y su familia. Mata a todos los hijos, se queda sin hijos, y la esposa la hace su enemigo. Se queda vacío otra vez. Eso fue lo que pasó con Job. Pero Dios viene a restaurar lo que el diablo le robó a Job. Dios vino a restaurarle la vida de Job y lo volvió a hacer próspero y le volvió a dar una familia. Dios vino a restaurar lo que el diablo también había hecho con Adán y Eva. Pero el precio de la restauración de la humanidad se pagó con sangre. Ese es el misterio de la piedad. Oiga, porque cuando Dios nos eligió a usted y a mí, Dios nos llamó para amarle a Él, pero voluntariamente. Dios no nos hizo sus esclavos. Dios no nos hizo como los ángeles que están ahí para hacer lo que Dios les diga que hagan. Nosotros somos distintos. Dios te da tu vida y te dice: mira, este soy yo, estos son mis pensamientos, estos son mis caminos. ¿Me quieres seguir? ¿Quieres caminar conmigo? Está bien. Y si no, pues eres libre. Eres libre de hacer tu vida como bien te parezca hacerla, ¿sí? Pero Dios, hermano, como con una lámpara, porque la palabra, hermano, nos dice que es como una lámpara que nos alumbra en medio de la oscuridad. La palabra de Dios, la Biblia, hermano, es el libro que Dios nos ha dejado a los hombres para guiar nuestros caminos, nuestros pasos por sus caminos de justicia, de verdad. Amén. Dios te dice: no robes, ¿verdad? Ahí están los 10 mandamientos: no mates, no mientas, no te emborraches, no adulteres. Y siga ahí toda la lista. ¿Por qué cree que se lo dice Dios? Porque en ese camino hay muerte, destrucción, y hay condenación también. Entonces, cuando nosotros vamos en el camino opuesto a lo que Dios nos enseña, hermano, nosotros estamos diciendo: no me interesa lo que tú hayas hecho en la cruz, no me importa tu sacrificio, no me importa tu dolor, no me importa lo que la historia diga acerca de Jesús. Es mi vida, y qué. Yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca, y es tu derecho. Cada persona está en su derecho de hacer con su vida lo que mejor le parezca, lo que mejor le plazca. Pero hay consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias, esas no te las quita nadie. Cada persona, hermano, que toma decisiones equivocadas en su vida, tenemos todos que pagar las consecuencias de las buenas o malas decisiones que tengamos que hacer, que hacemos en nuestra vida. Veamos pues otro pasaje de la Escritura. Le voy a invitar que vaya por favor a Filipenses.
Filipenses capítulo 2. Y mire lo que vamos a ir corroborando, hermano, lo que ya les estoy explicando. Haya pues, mire, dice la palabra haya pues en vosotros esta actitud o ese mismo sentir, dice en su versión, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, o el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estamos viendo lo que le dijo a Satanás, ¿no? Yo voy a pelear contigo no como Dios, te voy a vencer por las buenas, no por las malas. Como hombre, lo que mi siervo Moisés, lo que Adán no pudo hacer, yo lo voy a hacer en carne, alma y cuerpo o espíritu, porque somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Jesús vino a vencer a Satanás en la naturaleza que usted y yo vivimos, igualito, así como usted. Entonces, en eso podemos dimensionar, hermano, qué tan grande fue el amor que Dios tuvo por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. El primer texto que vimos, ¿no? Primera de Timoteo 3:16. Y ahora aquí nos confirma, hermano, en este otro pasaje, que Dios fue manifestado en carne. No se aferró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino dice que se despojó. ¿Sí lo alcanza a leer? O si no, véalo en su Biblia. Pero dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servidor, de hombre, persona, ser humano, haciéndose semejante, ¿qué dice? A usted y a mí. Semejante a los hombres. No viene como Dios. Él no viene con un poder sobrenatural. Él viene limpio, como hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En esto, hermano, lo que acabamos de hacer esta mañana, participar, hermano, del vino y del pan, ahí está el misterio de la piedad. Cuando usted y yo pasamos acá, comemos el pan, bebemos de la copa del Señor, estamos siendo partícipes, hermano, de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, por su grande amor hacia usted y hacia mí. En eso, hermano, podemos ver qué grande es, hermano, ese amor de Jesús hacia nosotros. El misterio que Dios nos revela es que, en primer lugar, Él tenía que cumplir esa ley que los hombres no pudieron cumplir. Mostrarnos a los hombres que Él nos había dado una ley, que no nos había dado una ley que no se pudiera cumplir, que no se pudiera vivir. Él le dio una ley a Moisés
que sí se podía cumplir. Dios sabía lo que estaba haciendo. Haga de cuenta como cuando usted lo ponen a hacer algo y usted le dice a alguien, no puedo hacerlo. ¿Cómo que no? Sí se puede. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cómo de que no se puede? Sí se puede. No sabes cómo hacerlo o no quieres hacerlo. ¿Sí? Pasan dos cosas. Quizás el hombre no sabía cómo hacerlo o no querían hacerlo. Pero vino Jesús y les dijo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por ustedes. Viene y toma forma de hombre. Lo voy a hacer en la naturaleza en la que ustedes están para que no digan que hice trampa. Al diablo se lo dice también, a Satanás, te voy a vencer. Mi siervo Moisés no pudo, ni Josué, ni los demás, pero yo sí te voy a vencer. Él vino determinado a hacerlo, pero ¿sabe por qué? El misterio de la piedad es ese, su grande amor, su grande compasión. Fue por amor, por compasión, por misericordia, porque somos sus hijos. ¿Dejarías morir a tu hija, hermano? ¿Estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por ella? Amén. La palabra nos dice en Mateo capítulo 7 que si nosotros, siendo malos padres, sabemos hacer buenas dádivas, dice, por nuestros hijos, imagínese que no fue capaz Dios de hacer por nosotros. Yo creo, hermano, que cuando decimos nosotros que amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, yo creo que no podríamos hacer un sacrificio como el que hizo el Señor. Que te digan, hermano, el corazón de tu hijo o de tu hija ya no funciona, pero el tuyo lo pudiera hacer funcionar. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? Yo creo que lo pensarías mucho. Jesús, Dios, no lo pensó. No lo pensó tanto. Cuando Él vio, hermano, que su creación estaba siendo destruida por Satanás, dijo, no, yo voy al rescate. Ese es el misterio de la piedad. Mire lo que dice ahí en Hebreos 7, 18 y 19. Porque ciertamente queda anulada o queda anulado el mandamiento anterior, o sea, el mandamiento que le dio a Moisés. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Es la gracia, la amnistía. El Señor, hermano, viene y quita esa ley que dice que fue inútil, la ley mosaica, no la ley de Dios, porque ahí está la ley eterna de Dios y está la ley que se le había dado a Moisés. Esa ley del sacrificio de los animales, de los becerros, de los machos cabríos, la ley de la circuncisión, la ley del sábado. Esas cosas que después, hermano, se usaban como una religión solamente, pero que no hacía nada.
Solo condenaban. ¿Se acuerdan, hermano, de los hombres que iban a apedrear a María Magdalena? Ley, ley, ley. La ley mataba. Y los hombres estaban listos para matar a su hermano, a su hermana. Pero vino Jesús y se compadeció de esa mujer. Y el Señor les dijo a los que la iban a apedrear: quien se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque vuelvo otra vez, hermano, a decir, delante de los ojos de Dios, todos somos unos pobres pecadores. No somos quienes para juzgarnos entre nosotros mismos. Cada día, hermano, que vivimos es un día a la vez. Cada día que vives, cada día que vivo yo, es un día de luchas y pruebas. En esta naturaleza, hermano, en la que usted y yo vivimos, luchamos todos los días contra nuestra carne. Luchamos contra nosotros mismos. Por eso, hermano, es que a Dios no lo debemos de buscar solamente cuando nos queda tiempo. Tenemos que buscarlo todo el tiempo, todos los días. No te digo que vengas al templo, a la iglesia todos los días, pero sí debes de buscarlo en tener una relación personal con Dios, en tu diario vivir, en tu trabajo, cuando vas manejando tu vehículo, ir escuchando una predicación, ir escuchando alabanza, cuando estás en tu habitación, cuando vas a comer, bendecir tus alimentos, darle gracias a Dios por lo que vas a comer, darle gracias a Dios por tu salud, darle gracias a Dios por tu familia, darle gracias a Dios porque tienes trabajo, darle gracias a Dios porque tienes a tus padres, a tus hermanos, a tu familia. Hay razones de sobra, hermano, para darle gracias a Dios todos los días y tener una comunión con Él. Pero muchos de nosotros, hermano, nos enfocamos más en yo, en mi trabajo, en el dinero, en todo. Y a veces comemos y ya terminamos de comer y se nos olvidó de darle gracias a Dios por la comida. Porque andamos, hermano, en un mundo así, tan acelerado. Pensamos en todo y en lo que menos nos acordamos es del Señor. Otro de los versículos, hermano, que nos revela el misterio de la piedad es Efesios. Miren lo que dice Efesios: sean, ¿qué dice? Bondadosos y compasivos. Dios nos está enseñando por medio de su Hijo Jesús la bondad, la compasión. Así como Él hizo con nosotros, también Él quiere que nosotros aprendamos de Él a ser como Él. Bondadosos y compasivos, sin egoísmos. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y mire, aquí está envuelto el perdón, porque forma parte del misterio de la piedad. El perdón forma parte del misterio de la piedad. Y está el misterio de la piedad, hermano, está la bondad y la compasión. ¿Se recuerda lo que le dije al principio? Esos son los misterios, que esto es, hermano, como la sazón. Usted no puede poner, si usted pone una carne a la parrilla, pero usted no le pone limoncito, no le pone sal, no le pone esos condimentos que le dan el sabor a la comida, esa comida no le sabe buena.
Si nosotros, hermano, decimos que somos cristianos, pero no le ponemos el sazón a nuestra vida cristiana, entonces somos insípidos. Somos insípidos para Dios y somos insípidos entre nosotros mismos. Porque dice ese hermano, esa hermana, dice que tiene a Cristo en su corazón, pero pues no se le nota nada. ¿Sí me entienden? Entonces, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Está el ejemplo. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes verdaderamente se sienten perdonados? De veras, con su corazón. Yo me siento perdonado. El diablo, hermano, te va a venir y va a venir y te va a querer sacar el ayer. Hasta cosas de hace 10, 15, 20 años atrás. Para hacerte sentir mal, para hacerte sentir culpable. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, que el diablo me ha querido sacar mi pasado. Y sabe que yo le digo al diablo con toda certeza en mi corazón: el Señor ya me lavó mis pecados. Él murió por mí en la cruz. Cuando yo vine a los pies de Jesús, yo entendí por el Espíritu, hermano, que la sangre de Jesús me había limpiado todos mis pecados. Todo, hermano, todo lo que yo había hecho mal, mis mentiras, mis errores, todo, hermano. Mis odios, mis corajes, todo lo que usted se pueda imaginar. El Señor me lo quitó. Me hizo una nueva criatura, renovado. Y me siguió y me sigue todavía procesando y me sigue renovando y me sigue restaurando. Ha renovado mis pensamientos, ha restaurado mi alma, ha restaurado mi corazón, ha cambiado mi forma de hablar, me ha hecho diferente. Yo me siento libre. Yo no le debo nada al diablo, nada. Todos mis pecados fueron pagados en la cruz. El precio que Jesús pagó por mí en la cruz fue muy alto, como para que yo no lo honre, como para que yo no lo siga, como para que yo no crea. El beneficio, hermano, que yo he tenido del Señor en mi vida ha sido mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad, mi casa, mi trabajo, mi vestir. Hermano, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo no me podía poner un traje como me lo pongo ahora. Y no lo digo por las cosas materiales, sino que Dios nos ha cambiado nuestra forma de vivir. Porque antes, hermano, el diablo te quitaba todo, nos quitaba todo. A mí no me alcanzaba, hermano, para la renta. Tenía que pedir dinero prestado, porque lo que yo trabajaba no me alcanzaba, porque todo el dinero se me iba en parrandas, en vicios. Gastaba yo el dinero en cosas, lujurias que no me hacían falta. Pero cuando Dios cambió mi mente, empecé a darme cuenta que todo lo que yo hacía era erróneo, equivocado. Yo no sé si a ustedes alguna vez les haya pasado que usted le consiguió dinero prestado a una persona y no se lo pudo pagar en el tiempo que usted le dijo que se lo iba a pagar. Pero uno se siente mal, uno se siente avergonzado, de tal manera que ya ni te apareces o se cambia uno del pueblo.
se va uno para otro lugar. Hay gente que está tan endeudada, hermano, tan endeudada, con las deudas hasta el cuello, con las tarjetas de crédito hasta el cuello, que ya solo trabajan, hermano, para pagarle a los bancos, porque no saben administrar su dinero. Gastan más de lo que no deben gastar, porque el diablo te pone pensamientos de lujuria, de cosas extravagantes, a lo mejor hasta de darte un estilo de vida que muy posiblemente no está en tus posibilidades. Pero ¿cuál es la diferencia entre el rico y el pobre? ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero? Es que para Dios, hermano, no es importante que tú tengas dinero, que tengas una vida lujosa. Para Dios, lo más importante es que tú tengas un corazón sencillo, humilde. Aunque no tengas una vida lujosa, pero honras a Dios. Eres una persona de honor, que te respetan en la familia, que te respetan en tu trabajo, que te respetan en todo lugar donde tú estás, porque reflejas la imagen de tu Creador. Eso es, ¿no?, lo que Dios nos enseña con sus grandes ejemplos. Aleluya. Veamos Romanos. Dice: porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida, porque ya estamos reconciliados con Él. Amén. El sacrificio de Cristo en la cruz nos vino a reconciliar con Dios. No importa, hermano, cuántos pecados hayas cometido. Es más, me voy a ir al extremo, hermano, del homicidio. Hay quienes, hermano, humanamente piensan y creen que una persona que mató a otra persona no tiene perdón de Dios. Y el que mató a alguien se puede sentir que Dios no le va a perdonar ese pecado. Pero el ejemplo de la Biblia, en la Biblia de Cristo, del mismo Jesús en persona, vemos, hermano, cuando los dos ladrones que fueron a crucificar junto con Él en la cruz, ellos eran homicidas. Pero la diferencia entre el uno y el otro es que uno se arrepintió y reconoció su pecado, y el otro no. Mas al que reconoció su pecado, se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? No, yo no te puedo perdonar porque tú eres un asesino. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo: por cuanto has reconocido al Hijo de Dios, por cuanto te has arrepentido, por cuanto has reconocido tus faltas y has pedido perdón a Dios, de cierto te digo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Mas sin embargo, el otro, con su orgullo, él no quiso. Se burló. Sarcásticamente se burló de Jesús. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y luego nos salvas a nosotros? Su incredulidad no lo dejó. La incredulidad de muchos que no creen en este sacrificio, en este misterio de la piedad, hermano, los tienen
ahí reservados para el día del juicio. Porque va a haber un día de juicio. Sigue diciendo, hermano, en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano o hermana, que has creído en el Señor, que fuiste bautizado, que declaraste con tus labios tu fe de creer en el Señor Jesús, que Él vino del cielo, que Él nació de una mujer, que Él creció, fue niño, sufrió, padeció y tomó la determinación de ir a morir a la cruz por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados. Declaraste con tus labios y con tu corazón que Él es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos al tercer día y subió al cielo y está sentado en el trono de Dios, y crees en la esperanza de que Él un día va a venir para llevar a toda su creación que Satanás quiso destruir. Pero ¿sabes a quién se va a llevar? Solamente a los que hemos creído en Él. Él viene por los que han creído en Él, por los que le siguen, por los que han hecho esa confesión, esa declaración. Porque es importante, hermano, hacer esa declaración que creemos en Él y que su palabra, hermano, es nuestra guía, es nuestra lámpara para vivir en obediencia. Así como Él fue obediente al Padre. Jesús, Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. No porque era el Hijo de Dios, no porque Él tenía influencia con el Padre. Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, por su obediencia. Y muchos de nosotros, los que creemos en Jesús, seremos resucitados por nuestra obediencia a Él. Esfuércese, esfuércese. Aquí vemos, hermano, que el apóstol Pablo enfatiza acerca de esa reconciliación. Todo es parte, hermano, de esa receta que yo le decía. Nuestro evangelio, nuestro cristianismo, hermano, tiene que ser como un buen platillo de comida. Quizás algunos de nosotros, entre nosotros, conocemos el sazón de las hermanas que cocinan y recomendamos, ¿verdad? Recomendamos, hermano, yo le recomiendo las maruchas que hace la hermana. No es cierto. No, le recomiendo, hermano, las pupusas que hace la hermana fulana de tal. Le recomiendo, hermano, la birria que hace la hermana fulana. Es que su sabor es único. Por eso cuando la palabra dice que nosotros, hermano, nos recomendamos a nosotros mismos. Nos recomendamos, hermano, a nosotros mismos por causa de nuestro testimonio. ¿Sí? Nuestro testimonio tiene que ver, hermano, con la relación que tenemos con el cuerpo de Cristo. Somos aceptables por causa de nuestro testimonio. Cuando tú vienes y le hablas del amor de Dios, de la palabra de Dios a una persona, te va a prestar atención y te va a escuchar. Porque tú te recomiendas a ti mismo con tu testimonio. No por el hecho de ser cristianos, porque muchos nos decimos ser cristianos, hermano, pero tenemos un testimonio terrible. Llegas y le quieres hablar de Dios a una persona y la persona mejor se retira y se va. Dice, no, ¿para qué le escucho yo a esta persona? No más dice
pero no me demuestra con el hecho. Pero Jesús no es así. Jesús tiene hechos. Vamos, mire, por cierto, quiero regalarle este texto porque lo que estoy compartiéndole. Mire lo que dice Colosenses. Vamos a ver. Colosenses 4:6. Lo que le estoy compartiendo, hermano, dice que vuestra conversación sea siempre con gracia. ¿Pero qué palabra sigue ahí? Sazonada. Sazonada con sal. ¿Sí? Los ingredientes que lleva, hermano. No solo es decir soy cristiano, no. Usted tiene que ponerle sazón a su cristianismo. Amén. Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La misma palabra lo dice. No es que yo me estoy inventando, hermano, eso de la receta de la comida. No, acuérdense que Dios, hermano, siempre usó ejemplos, parábolas, para darnos a entender esos misterios. Eso se llama revelación. Y una revelación, hermano, no es algo nuevo que tú descubrís, no, porque toda la palabra ya está escrita. Solo la palabra se nos va revelando. Nos va dando Dios entendimiento de estas cosas. Yo antes, hermano, cuando comencé mi cristianismo, cuando yo tenía 2, 3 años, yo no entendía de la misma manera que puedo entender hoy. Cuando comencé a predicar, cuando comencé mi carrera pastoral, yo no podía predicar de la misma forma que predico hoy. Dios me ha ido enseñando. Recuerdo, hermano, cuando yo prediqué la primera vez, hermano, mire, a mí me temblaban las piernas y me temblaba todo. Sentía yo, hermano, que el micrófono me iba a comer. Sentía, hermano, una presión, una opresión fuerte de los que me estaban escuchando, porque me ponía nervioso, porque yo no me sentía seguro de lo que yo iba a predicar o de lo que yo iba a decir. Mas, sin embargo, con el paso de los años, el Señor me ha hecho entender muchas cosas que hoy puedo compartir con usted con toda libertad, con toda sinceridad. Le puedo citar ejemplos, hermano, de la misma manera que nuestro Señor Jesús lo hacía con sus discípulos para darles a entender los misterios del reino de Dios. En la primera carta de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ese es otro misterio de la piedad de Dios. No es que nosotros le amamos, más bien los seres humanos lo crucificamos, lo vituperamos. Cuando nosotros ofendemos a alguien, puedes decir que le amas, porque el que ama no ofende. Oiga, el que ama no ofende. Mas ¿cuántas veces nosotros le ofendemos a Dios con nuestras acciones? Podemos decir, hermano, que amamos a Dios y al mismo tiempo lo podemos ofender con nuestras actitudes, con nuestras acciones. No, eso es falso. Por eso la palabra nos dice que engañoso es el corazón del hombre, porque con nuestros labios podemos decir muchas cosas, pero en el corazón nuestro sentir es distinto. El amor que nosotros podamos expresar hacia Dios y entre nosotros mismos
no es el mismo amor de Dios. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es perdonador. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo perdona. 1 Corintios capítulo 13. Todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Para que nosotros podamos estar, hermano, a la altura del amor de Dios, necesitamos conocer el amor de Dios. Porque si no conocemos el amor de Dios y conocemos el amor terrenal, el amor humano, pues no. En el amor humano hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía. Hoy te quiero, mañana te odio, hoy me sirves, mañana no me sirves. Si me das, te doy. Si no me das, bye. Dice un dicho por ahí, hermano, que cuando el dinero deja de entrar por la puerta de la casa, el amor se escapa por la ventana. La esposa, si no hay dinero, dice, no, pues no, mijito, aquí no tienes nada que hacer. Búscate una chambita, y si no tienes chamba, pues sabes qué, divorcio, porque... ¿Sí me entiendes? Pero cuando hay un amor de verdad, entonces la pareja dice, no te preocupes, vamos a hacer algo. Anima, impulsa a su compañero, a su compañera. Sí, yo entiendo que estás pasando un mal momento, pero no te preocupes, mira, vamos a encontrarle soluciones a esto y esto. Por amor lo hace. Pero la persona que es interesada, hermano, le dice, no dinero, no money, no honey. Sí, así es. No money, no honey. Si no hay dinero, no hay luna de miel. Ese es el amor humano. Pero dígame usted, ¿qué le pidió Dios a usted para que él pudiera amarlo? Todo lo contrario, hermano. Dios nos amó sin merecerlo. Aun cuando lo crucificamos en la cruz. Tal vez usted diga, pero yo ni estaba presente todavía, ni había nacido pastor. Pero venimos de una genética pecaminosa. Y los que no vituperaron y no crucificaron, los que no crucificaron a Jesús en la cruz, corrijo lo que dije. Los que no crucificaron a Jesús en la cruz, todavía lo siguen vituperando hasta hoy día. Lo siguen golpeando al cuerpo de Cristo que somos nosotros. Cuando tú maltratas a un hermano en Cristo, haz de cuenta que se lo estás haciendo al Señor. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Y si tú me ofendes a mí, hablas mal de mí, es como que se lo estás haciendo al Señor. Y si yo lo hiciera, es lo mismo. Seguimos vituperando el cuerpo de Cristo. No estuviste presente. Tal vez tú no participaste de la crucifixión de Jesús, pero todavía hay quienes lo siguen rechazando. Amén. Vamos terminando. En la primera carta de Juan 2:1 dice, tenemos un abogado. ¿Sí? Después de que nos reconcilió, después de que nos perdonó, después de que nos defendió y nos rescató de la condenación del infierno, todavía dice el Señor, yo soy tu abogado. No estás solo. Yo te voy a defender de las acusaciones del diablo. ¿Sí? Tenemos un abogado que nos defiende, que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él es nuestro abogado. Aún, hermano, cuando nosotros vivimos en este tiempo y Jesús fue y murió en la cruz, no somos perfectos. Seguimos en la naturaleza del pecado. Le pregunto yo honestamente, hermano, en nuestro caminar con Dios, ya como cristianos,
Hemos echado mentiras. Sí, eso es de valientes, reconocer. Hemos dicho malas palabras. Sí, muchas veces. Hemos robado. Sí, muchas veces. Le hemos puesto dependes de más en la declaración de los impuestos. Hemos dejado de pagar impuestos. Sí. Hemos pasado el smog del carro chueco por ahí alguna vez. ¿Qué hago? Y entonces le estamos dando armas al diablo para decirle: mira, Jesús, tus hijos. Sí, dice el Señor, pero yo morí por sus pecados. Él justifica los pecados que están en nuestra naturaleza. Porque el Señor dice, hermano, que si tu ojo o tu lengua te es causa de caer, sácate el ojo o córtate la lengua. Pero, hermano, ¿cuántas veces hemos pecado con nuestros ojos nosotros? Y todavía tenemos los ojos con los dos. No hay tuertos, hermano, aquí en la iglesia. O no hay uno que se haya cortado la lengua. ¿Por qué? Porque nos cubre la gracia del Señor. Pero acuérdese que Pablo dice: porque abundó la gracia, ¿persistiremos en el pecado? No. Hay pecados que están por naturaleza en nosotros, pero hay pecados que son intencionales. Y por esos pecados que tú vas y cometes intencionalmente, sabiendo que no debes de hacerlo, por eso sí nos va a juzgar el Señor. Dios no te va a juzgar por la naturaleza de tus ojos o por los deseos de tu carne. Pero si vas voluntariamente y tú cometes un pecado sabiendo que no tenías que hacerlo, porque ya tienes el conocimiento y la revelación de Dios, eso sí te lo va a juzgar el Señor. Amén. Déjeme ver. Creo que nos queda Primera de Juan 2:2. Estamos terminando. Solo nos faltan 2 versículos. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino, dicen, que los de todo el mundo. Amén. Jesús no vino a morir solamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Él murió por usted y Él murió por mí. En eso consiste el misterio de la piedad. Estamos analizando 1 Timoteo 3:16. Todo lo que yo le estoy dando, hermano, es un estudio basado en lo que es 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Todo lo que yo le he compartido en este día, en esta mañana, es un análisis, hermano, en qué consiste el misterio de la piedad. Por último, Apocalipsis 2:12 dice el Señor. Sí. 22:12. Apocalipsis 22:12. Sí, vengo pronto y traigo el premio. Quizás en su versión dice galardón, ¿verdad? O recompensa. Traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Aleluya. Yo espero, hermano, que el mensaje que el Señor nos ha regalado hoy, en este día, pueda traer una reflexión a tu corazón, a tu alma, y que juntos
podamos caminar con el Señor por lo que resta los días de nuestra vida en esta tierra. Termino con esto. Dios me ha hecho entender cosas muy bonitas. Como le decía yo, con el paso de los años he aprendido a madurar mucho. Hay cosas que Dios quiere que hagamos, que nos recomendemos a nosotros mismos. Hablamos eso, ¿no? Con nuestra propia conducta, con nuestra forma de vivir. Dios no quiere que vivamos como religiosos. Dios no quiere que vivamos un evangelio sensacionalista. Dios no quiere que vivamos un evangelio emocionalista ni religioso. Dios no quiere, hermano, que nos comportemos como los fariseos, que eran hipócritas. Dios no quiere, hermano, que derrames lágrimas de cocodrilo. Dios no quiere que hagamos shows y espectáculos en nuestras iglesias, en nuestros templos. Lo único que quiere Dios es que vivas un día a la vez. Que vivamos un día a la vez. Que honremos a Dios con nuestra conducta. Que honres a tu padre y a tu madre. Que honres a tu familia. Que honres a tu patrón en el trabajo. Hermano, que el diablo no tenga nada de qué acusarte delante de Dios. Puedes vivir tu vida tranquilo. Puedes amar a Dios. Puedes alabar a Dios en cualquier lugar donde tú te encuentres. En el momento que tú lo sientas hacer con tu corazón. Ese es el evangelio que Dios quiere que vivamos. Que entendamos, hermano, con una conciencia plena lo que significa el misterio de la piedad de Dios. Que cuando tú aprendes algo o alguien comparte la palabra de Dios, retengas en tu corazón lo que Dios te ha enseñado para vivirlo, para ponerlo por obra. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por el amor de Dios, por su misericordia, por su perdón. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias. Porque cada día, Señor, nos revelas más y más a través de tu enseñanza, a través de tu palabra. Señor, danos la capacidad de poder discernir espiritualmente. No con nuestros pensamientos humanos, sino con los pensamientos de Cristo. Que mi vida cada día se parezca más a la vida de Jesús. Que mi caminar se parezca cada día más al caminar de Jesús. Que mi obediencia cada día sea más parecida a la obediencia de Jesús. Porque entiendo y comprendo con toda claridad, Señor, que tú venciste al diablo, que tú venciste a la muerte con tu obediencia, con tu amor, con tu fidelidad, y que lo hiciste como hombre y no como Dios. Que fuiste capaz de ir a la cruz para derramar hasta la última gota de tu sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. Y ahí estábamos incluidos nosotros que vivimos hoy. Aunque nosotros no hayamos nacido aún, Señor, cuando tú fuiste crucificado en la cruz, pero nos consideraste en las generaciones futuras.
Porque no solamente moriste por los de la época en las que tú viviste, Señor, también moriste por Adán y por Eva, por Abraham, por Moisés, por Jacob, por David, por Josué, por los profetas mayores y los profetas menores que vivieron antes que tú, Señor. A ellos tú los rescataste de la cautividad. Moriste por los que murieron en la época que tú viviste, pero también moriste por los que habríamos de nacer en el futuro. Y ahí estábamos incluidos todos nosotros. Qué grande es tu amor, Señor. Qué maravilloso fue tu plan redentor. Hoy podemos entender cuán grande es el misterio de la piedad que tuviste por tu creación, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la vida. Ayúdanos, Padre, que cada día podamos vivir un día a la vez, para que no te sigamos vituperando, Señor, no sigamos ofendiendo tu nombre, no sigamos ofendiéndote a ti, Señor. Enséñanos a amar como amaste tú. Enséñanos, Señor, a perdonar como tú nos perdonaste a nosotros. Enséñanos a ser íntegros, honestos, andar siempre en la verdad, porque ese es el misterio, Señor, a través del cual podremos ser resucitados en aquel día para ser llevados a la vida eterna contigo. Entiendo, Señor, que todos los hombres resucitarán, pero unos van a resucitar para vida eterna contigo y otros para vergüenza y confusión perpetua, para la condenación, Señor. Líbranos de esa condenación, Señor. Líbranos, Padre, para que nos esforcemos a caminar en tu perfecta voluntad. Señor, te damos gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar este canto.